Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy sábado caluroso desde la Isla del Encanto. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí desarrollamos temas desde este espacio que conocemos como Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos interesados en seguir creando este espacio donde discutimos temas que entendemos que son importantes para cada uno de nosotros y de nosotras, desde el punto de vista de los cuidadores y cuidadoras, como desde el punto de vista de los familiares, desde el punto de vista del profesional, en fin, la intención es ampliar el conocimiento, que tengamos un poquito más de información en temas que entendemos que son importantes para cada uno de nosotros y de nosotras, y más cuando estás cuidando o cuando somos cuidadores o cuando usted es la persona que recibe el cuidado, también es importante que tenga la información. Así que hoy tenemos un tema que está súper, pero súper, súper interesante, un tema que sabemos que le va a llamar la atención, que queremos que le llame la atención, que queremos que busque más información, porque siempre nos quedamos señalando algunas cosas, como que se siente intenso, la persona se siente triste y rápido le decimos que estamos deprimidos, pero hoy queremos profundizar un poquito más y por eso es que este episodio se llama Ambivalencias afectivas en los cuidadores y en las cuidadoras. Así que mi recomendación es que compartan la información y no se vayan, que esto apenas comienza. Según los datos de la encuesta de la comunidad del año 2016, que se realizó por el negociador del Censo de Puerto Rico, la población de adultos mayores en aquel momento estaba por un 25% de la población total. Y se espera que para el 2050 aumente a un 39%. Pero la noticia que tenemos es que estas cosas han ido cambiando, esto es dinámico, y Puerto Rico se encuentra en uno de los países con una población adulta más grande que muchos de los países a nivel mundial. Y ahorita nuestra colaboradora de hoy nos va a dar un poquito más de información para que caigamos en tiempo y sepamos qué es lo que está pasando. Así que yo les quiero presentar a nuestra colaboradora del día de hoy, a la doctora Ivani. Doctora, bienvenida. Muy buenos días también a aquellos que nos sintonizan por Signos Vitales, tu podcast de salud, y aquellos que más adelante van a estar dándole play en las distintas plataformas. Yo tengo que decirle que estoy más que agradecida siempre, ¿verdad? Desde que tuve el conocimiento del programa, si no lo podía ver al momento, le daba play más adelante, pero no me imaginé estar desde este lado, así que agradecida por la invitación. No, no, agradecidos nosotros. Así que para todos que estamos aquí en contacto contigo, alguna información tuya, la doctora Ivanis Capas Pérez, egresada del programa doctoral de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el recinto de Ponce, bachillerato en Criminología, maestría en Justicia Criminal del Caribbean University. Posee varias certificaciones locales e internacionales, como por ejemplo en psicología deportiva, hipnoterapia clínica y regresiones de edad. También tenemos metodología de las 15 tareas del duelo, entre otras que nos ayudan a complementar y nos van a ayudar a entender este proceso que tú nos están invitando a participar. Y es la investigadora principal de la manifestación y significación de la ambivalencia afectiva experimentada en cuidadores informales de adultos mayores ante procesos de pérdida y duelo. Por lo tanto, para nosotros, Ivani, es un súper placer que tú estés aquí con nosotros en el día de hoy. Quiero preguntar, ¿cómo fue ese tiempo de pandemia? ¿Cómo tú la pasaste? Wow, la pandemia fue bien difícil porque además del encierro, para ese tiempo estábamos cuidando de mi abuelita que estaba pasando por unas condiciones complicadas de salud. Así que es la pandemia realmente lo que da ese espacio para que surja este tema. Así que cuando yo hablo de los cuidadores informales y hablo de lo que es la ambivalencia afectiva, no solamente lo hablo porque me lo contaron, porque lo leí en un libro, porque atendí pacientes en mis experiencias clínicas, sino porque
mi familia y yo lo experimentamos. O sea, no es un tema que es ajeno a nosotros. Así que de ahí es que surge el tema de la manifestación y significación de la ambivalencia afectiva experimentada en cuidadores informales, y donde quiera que voy lo digo con mucha humanidad, de que sé lo que es y es lo que me permite profundizar en el tema. Pues perfecto, que es súper importante que tengamos y que nos des ese adelanto, porque no es lo mismo hablar desde una teoría a hablar desde la experiencia de que tuviste ya. ¿Qué es ese cuidador? ¿A qué se enfrenta? ¿Cuáles son esos retos que sabemos que a pesar de que ha habido mucho cambio, todavía hay muchos retos a los cuales se nos están enfrentando? Quiero comenzar a preguntarte, ¿qué es esa ambivalencia afectiva para todos los que están escuchándonos y los que van a escuchar el podcast? Claro, cuando hablamos de ambivalencia afectiva, solemos encontrar en el diccionario que nos habla de que son dos emociones contrarias que experimenta un individuo sin que una desplace a la otra. Esto quiere decir que ese individuo lo va a experimentar en una misma intensidad. No obstante, cuando nosotros hablamos de ambivalencia afectiva desde lo que fue el estudio, la investigación, yo lo llevé a ampliarlo un poco más, sino que además de las emociones, se toma en consideración los sentimientos, los pensamientos y la conducta, porque una de las razones que queríamos investigar era si esto también era parte de la ambivalencia afectiva y podía entrar en una contradicción. Así que, para propósitos de la investigación, la ambivalencia afectiva, emociones, sentimientos, pensamiento y conducta. Si lo buscamos en el diccionario, pues son dos emociones contrarias y, por ejemplo, nos brinda amor y odio, para que podamos entender un poquito el concepto. Pues para todos los que van a estar escuchando el programa en su versión de podcast, estamos presentando una información como dice Iván, que es información de fuentes que nos dice que la ambivalencia emocional, también conocida como ambivalencia afectiva, es un estado emocional complejo en el que una persona experimenta dos o más sentimientos, opiniones o ideas. Te pregunto, nuestros cuidadores, Ivania, ¿se enfrentan a esta situación con alguna frecuencia? Por Por supuesto, supuesto, todos los todos los días. De días. hecho, De hecho, hablamos de que hablamos el de que el cuidador cuidador experimenta ansiedad, puede experimentar tristeza, pero lo dejamos ahí. O sea, el cuidador experimenta distintas emociones, pero nunca profundizamos en cuáles son o cuáles podrían ser, en cuánta intensidad pudieran experimentarlo y si éstas pudieran entrar en contradicción y afectar lo que es ese proceso de cuidado que se le brinda a ese adulto mayor, que sin duda podemos ver, de acuerdo al estudio, que repercute en el cuidado que se brinda, en esa asistencia que se le da al adulto mayor y en la calidad de vida de ese cuidador. Así que definitivamente, todos los cuidadores, no importando la particularidad de su cuidado, porque vamos a explicar esto. Eh, Aunque todos los cuidadores tienen una distinta forma de experimentar el cuidado hacia el adulto mayor, hay una similitud en la naturaleza de la atención. Así que esto va a permitir que estos cuidadores experimenten un sinnúmero de emociones y sentimientos y pensamientos que van a entrar en contradicción y que sin duda, sin importar cuál sea la situación, lo van a experimentar en uno que otro grado, pero va a estar ahí. Me parece que es importante lo que estás señalando, porque otra de las cosas que se trata de hacer, Ivani, que es que tratamos de que no encajonar y esperar las mismas respuestas de todo el mundo, porque siempre como que esperamos que todo el mundo haga lo mismo cuando hacemos algo y no, eso no es así. Cada uno de nosotros va a responder de forma diferente. Y te Claro. pregunto, ese fenómeno que tú nos estás diciendo, ¿sería algo anormal que uno lo presente o es algo que es normal o cómo lo puede ver nuestros cuidadores? Pues mira, desde la parte de los cuidadores te explico que aunque es un proceso que los humanos se puede dar como normal, cuando esto comienza a interferir en el cuidado y la asistencia que se le brinda al adulto mayor, y repercute en el adulto mayor y en ese cuidador, entonces estamos viendo que no es normal, y en la mayoría de los cuidadores, de acuerdo a lo que fue la investigación, encontramos que se presenta como un mecanismo de defensa. Si yo no puedo lidiar con lo que estoy enfrentando, si yo no sé hablarlo, no sé poner un límite, no sé delegar, pues entonces este es mi mecanismo de defensa, estas emociones entran en contradicción, como no sé lidiar con ellas, pues se desplazan
de alguna forma hacia el adulto mayor y repercuten en esa calidad de vida. Me parece que es también importante lo que comentas, porque hablamos hace algún momentito, cuando estábamos antes de entrar al programa, de las necesidades o los cambios de nuestros cuidadores. Y se sabe que muchos de nuestros cuidadores son personas que tienen un grado académico, pero que no tienen conocimiento en el cuidado. Entonces, me imagino que emociones se encuentran todo el tiempo en ese proceso de cuidar. Claro, y Claro, de y hecho, de en lo que fue la investigación encontramos que la mayoría de los participantes tenían estudios de bachillerato, habían participantes con maestría en áreas de conducta, en áreas relacionadas que pueden trabajar lo que es el cuidado del adulto mayor, sin embargo, carecían de esa capacitación básica. Por ejemplo, tuvimos personas que a pesar de su grado de maestría y demás, me decían, mira, yo no sé tender una cama. O sea, en el momento que me tocó el cuidado, yo no sabía hacerlo, yo no sabía cocinar, le di comida mala porque no sabía hacerlo. Y son cosas, ¿verdad? Que aunque la persona tenga esos estudios formales, no necesariamente le van a permitir capacitarse para cuidar al adulto mayor. Eso es súper importante también y quiero aprovecharte que ahorita estabas comentando que tuviste o que viviste lo que es ser un cuidador. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuál es tu definición de ese cuidado informal, de ese cuidador informal? ¿Cuál sería? Pues mira, ese cuidador informal es aquel que o es familiar o no tiene una preparación académica para ejercer el cuidado hacia el adulto mayor y pues de modo, ya sea por retribuir a ese adulto mayor el cuidado que ese adulto mayor le brindó en algún momento de su infancia, ya sea por obligación moral, pues ejerce ese cuidado, es decir, ayuda a que ese adulto mayor pueda llevar a cabo tareas diarias, ya sea porque le supervisa económicamente, le supervisa físicamente en el hogar, le prepara comida, le administra medicamentos, le busca medicamentos a la farmacia, le tramita las citas médicas, o sea, el cuidador informal es aquel que ayuda a las tareas diarias de ese adulto mayor para que sean más fáciles, más llevaderas o porque el adulto mayor tiene cierta dependencia. Entonces, cuando hablamos del cuidador principal, del cuidador tenemos dos, el principal y el cuidador secundario. Ese cuidador principal es aquel que se encarga de la mayoría de las cosas referentes a este adulto mayor, es decir, la mayor parte de la responsabilidad de ese cuidado recae sobre este cuidador principal. Cuando hablamos del cuidador secundario, que también es conocido como cuidador de relevo, estamos hablando de este cuidador que o tiene una tarea en específica o provee apoyo, ya sea para que ese cuidador principal descanse o vaya al médico o atienda aspectos personales. Y esos son los dos tipos de cuidadores. Desde mi experiencia, yo fui cuidadora secundaria o de relevo. El cuidado de mi abuela no recayó sobre mí. Sin embargo, fue una experiencia igualmente impactante. Mi abuela falleció en agosto de 2020 mientras estábamos en el tiempo de pandemia. Desde que yo tengo uso de memoria, mi abuela había pasado por distintos tratamientos para el cáncer. A ella le llegaron a extirpar su seno izquierdo, le hicieron histerectomía, o sea, fue un tiempo realmente, ¿verdad? Los últimos años bien fuertes. Ya para cuando llega el 2017, que si no me equivoco fue el huracán María quien impactó a Puerto Rico, pues los servicios de salud estaban un poco limitados en ese aspecto. Se atrasaron sus tratamientos de quimioterapia, radioterapia, lo que ella tomaba en ese momento. Y el cáncer que ella tenía en ese momento se extendió a otras partes. Y aunque continuó, en el momento en que se restablecen los servicios de salud, ella continúa con los tratamientos, pues no fue lo suficiente. Y el 9 de agosto de 2020, pues ella fallece en el hospital de Yauco. Y en ese momento era yo la que me encontraba con ella, así que fui yo quien cerró sus ojitos y fue un momento bien fuerte. En ese momento, obviamente yo tenía trabajos académicos y demás con el doctor Ángel Muñoz, que es el director para la Escuela de Cuidadores y que es coautor también de esta investigación. Y recuerdo que por alguna razón hubo una comunicación y le dejó saber, mi abuela falleció. Ahora mismo acabo de cerrar sus ojos y él fue como que, wow, lo siento mucho, un abrazo solidario. Pero fue como que, mira, eh, no me siento triste, yo la amo, o sea, yo la amaba, pero no hay tristeza, hay alivio, hay una sensación de alivio, hay una sensación también de culpa. Y esto fue trabajando en mí. Al día de hoy, agosto 2020,
yo te puedo decir que yo no he llorado a mi abuela, o sea, no ha habido una reacción física para ese duelo, aunque sí te puedo decir que duele, pero más repercutió el alivio y la sensación de culpa. Y aunque en un momento, ¿verdad? Esto se intensificó porque pues yo decía, wow, ¿cómo es posible? Yo profesional de la conducta, yo tengo que estar ahí para mi familia, pero no puedo sentir esa pérdida. Pues entonces ahí es que me di cuenta de cómo esa ambivalencia afectiva impactó mi vida por no saberla trabajar en ese momento. Y eso es lo que, de alguna forma, con mi estudio yo trato de que se le dé visibilidad a esto que se vive, no solamente cuando fallece el adulto mayor, sino después que fallece el adulto mayor y anterior al cuidado, ¿verdad? Mientras se está ejerciendo ese cuidado al adulto mayor. Y sí te puedo decir que a partir de esto es que yo llego un día a la oficina del doctor Muñoz, que en ese momento era supervisor clínico, y le dejo saber, doctor, ¿qué es ambivalencia afectiva? Tengo esta duda, ¿esto se puede experimentar en los cuidadores? Y recuerdo que me dijo, vamos a buscar ambivalencia afectiva, y lo busqué en la computadora y entonces le salen emociones contrarias, pero además de las emociones habrá algo más, y es como que, pues mira, hay que buscarlo. Pues ese es el tema que yo quiero para mi disertación, y de ahí entonces yo empecé a buscar literatura de todas las partes habidas y por haber. O sea, eh, universidad por universidad, plataformas que estaban accesibles, plataformas que había que pagar bastante dinero, plataformas de otras universidades. El punto era que yo quería saber si habían estudios relacionados a esto. Vimos que no. Eh, Aunque sí habían unas que otras investigaciones que encontraban emociones contrarias, nunca se fue a la especificación, al estudio de y cuáles son esas emociones y por qué existen. Simplemente entre sus resultados con adultos mayores, en cuidadores de adultos mayores, mira, sí, se dan las emociones contrarias, pero ¿qué son? Eso simplemente estaba en los resultados del estudio. Y entre recomendaciones incluso no se encontraba cómo estudiarlo, ni se recomendaba su estudio. Y esto es lo que me lleva a mí, entonces, ok, voy a delimitarlo, esto es lo que quiero estudiar. Y así fue. Entonces, la literatura estaba bien escasa, porque cuando buscamos sobre ambivalencia afectiva encontramos amor y odio y estaba basado en lo que es la relación de madre e hijo entre parejas, pero no en el cuidador informal y tampoco en el cuidador profesional siquiera. O sea, que fue una búsqueda bien extensa. Eh, con decirle que yo no pasé Navidades, yo no las celebré como las demás personas, yo estuve en mi computadora porque decía, esto tiene que salir, o sea, yo tengo que darle visibilidad al rol, no es el hecho de yo culminar mi proyecto doctoral y graduarme, es darle visibilidad a este rol, que yo sé que hay personas como yo, porque incluso en mis prácticas profesionales, ¿verdad? En lo de la académica, habían personas que experimentaban esto y yo sabía que tampoco era la única, o sea que si estaba pasando en este escenario clínico y en lo personal, pues tiene que estar sucediendo también a otras personas que también son cuidadores. Sí, yo creo que Así muchos de los que, cuidadores que nos están viendo se están familiarizando contigo porque es algo que ocurre con mucha, pero con mucha frecuencia, pero lo dejamos hasta ese punto. Y claro, hasta claro. incluso hasta lo tratamos hasta de normalizar. Sí, es normal que te sientas así porque tu mamá acaba de fallecer, pero ese cuidador, ese proceso antes del fallecimiento y después del fallecimiento, tenemos cuidadores que yo les digo que son eternos cuidadores porque se quedan perpetuando. Entonces, Sí, hoy sí, mismo. cuidaban a la abuelita, de momento hay alguien enfermo en el vecindario y dicen, no, yo te puedo ir a cuidar, y se van y lo cuidan, Sí, y sí. entonces se queda ahí en ese rol Sí, todo no, el tiempo. y tuve la oportunidad de a una persona que precisamente pasaba esto por lo que usted menciona, cuidé mi mamá, mi abuelo, mi tío, y sigo por allí cuidando, y hasta los nietos, ¿verdad? Y le pregunto, ¿quién eres tú cuando no cuidas? Mm. Y entonces, wow, la persona, ¿qué te digo? No sé qué decirte. ¿Quién eras tú antes de cuidar? Y no logra conceptualizar quién era incluso antes de cuidar. Así que vemos cómo el cuidado impacta sin duda a nuestros cuidadores. O sea, es algo que de verdad amerita la atención de profundizar, no solamente cuando vamos al área clínica, a las terapias, normalizarlo como usted menciona, de mira, pues el cuidador implica la ansiedad, implica la culpa, implica esto, lo otro, no, es ir allá.
¿Cuáles son específicamente estas emociones que estás presentando? Que la persona misma pueda ponerlo en palabras, porque muchas de las veces estas personas que experimentan ambivalencia afectiva no saben siquiera poner en palabras cuáles son esas emociones, no saben distinguirlas, no saben ponerle nombre, ni a los sentimientos, ni a esos pensamientos por miedo de la presión social, por miedo del qué dirá mi familia, de mi condición religiosa, ¿verdad? Esa creencia no me permite exteriorizar lo que estoy sintiendo y esto hace más complejo el panorama para estos Acuerdo cuidadores. contigo, todos los que están conectados, estamos hablando con la doctora Ivanis Capas Pérez sobre el tema ambivalencia afectiva entre la devoción y el desgaste en los cuidadores informales. Ivani, estás hablando de todos esos temas y yo creo que es muy fácil uno crearse esa imagen de nuestros cuidadores cuando están en esta situación de cuidado, en ese estrés continuo, en ese agobio, en esas múltiples pérdidas que se dan de una manera, muchas veces no de golpe, muchas veces que se dan de a poquito y nuestros cuidadores se van, como decimos por ahí, a mí no me gusta decir quemando, prefiero decir que se van agotando lenta, pero lentamente, hasta que llega a un punto en donde la forma de manifestar ese sentimiento puede ser peleando, puede ser gritando, puede ser con descuidándose en su forma en que se viste, entre otras áreas. ¿Qué tú crees? Claro, totalmente, todo esto afecta sin duda no solamente su calidad de vida, como mencioné anteriormente, sino también al cuidado que le ejerce este adulto mayor. Los cuidadores empiezan a enfrentarse a pérdidas, primeramente de libertad. Primeramente, segundo, ¿verdad? De aquello que ellos habían, esos planes que ellos habían trazado para su vida. De momento, tenemos a una persona bien independiente, se fue a otro pueblo, tiene su trabajo a tiempo completo y se encuentra con que mamá o papá están solitos y necesitan a una persona todo el tiempo. Entonces, esto afecta a ese cuidador porque tengo que irme del pueblo donde yo me establecí, muy probablemente dejar ese trabajo en el cual me estoy desenvolviendo y creciendo profesionalmente para ir a una vida, ¿verdad? Ahora junto a este padre o madre que necesita un apoyo instrumental y que muchas veces vamos, bien abarcador desde en ese aspecto si están encamados. O sea, es bien complejo el cuidado hacia una persona que está encamada. El cuidado que se le ejerce a una persona con Alzheimer es bien desgastante emocionalmente. Entonces, esto impacta a ese cuidador. Hay cuidadores que tienen que están en esta etapa de estudio y deben dejar sus estudios porque una de las cosas que encontramos bien interesantes es que antes se cuidaba a partir de los 55 años promedio, pero ahora no solamente el perfil de el cuidador informal es una fémina de 45 años que trabaja y que todavía tiene hijos dependientes y que yo sé que el doctor Muñoz en algún punto va a profundizar porque esto es parte de sus resultados, pero es también sustento de mi investigación y estamos viéndolo y tenemos adolescentes, o sea, jóvenes que están empezando a ejercer el cuidado hacia el adulto mayor y esto trae un montón de implicaciones, eh, pérdidas también de mascotas, pérdida de hijos, pérdida de familiares cercanos. Se pierden los matrimonios muchas veces por causa del cuidado, porque el cuidador prácticamente todo el tiempo está al pendiente de ese adulto mayor y tristemente en muchas ocasiones descuida incluso su salud. O sea, no van a sus citas médicas, su salud se deteriora completamente. Es poco a poco muchas pérdidas y a veces es esa pérdida del adulto mayor cuando fallece el detonante. Ahí es donde explota, ¿verdad? Como una ollita de presión, todo. Así que con más razón es importante darle visibilidad a las implicaciones emocionales de estos cuidadores y que se atienda con prontitud. No es solamente decir estas son las emociones, sino llevarlo a terapia. Y de hecho, una de las recomendaciones del estudio es profundizar en terapias que estén dirigidas a atender específicamente la ambivalencia afectiva. Así que ya nos comenta que dentro de la investigación el propósito fue identificar y describir la presencia y la manifestación de esta ambivalencia afectiva en cuidadores informales. Y quizás tenemos a alguien que está con nosotros acá
compartiendo en el podcast hoy y dice, ok, chévere, ya yo sé que la ambivalencia afectiva, yo puedo tener estos dos, sí, estos dos sentimientos y cómo yo los puedo ir manejando, pero ¿cómo fue ese proceso, esa metodología? ¿Cómo se llegaron a conclusiones? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, para la metodología, a través de la investigación nos enfocamos en un enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo es un enfoque que aunque la muestra, es decir, los participantes del estudio, esa población es mínima, porque en este caso fueron 5 participantes, esto enriquece la investigación porque nos permite dar cuenta de la magnitud del fenómeno en caso de que ese fenómeno sea existente. Si, por ejemplo, nosotros hacemos una investigación cuantitativa, que es aquella que va en grandes cantidades, ¿verdad? 300 participantes, 500 participantes, se pierde. Se pierde la información que queremos, que es poder analizar si realmente existe el fenómeno. Así que por eso nos fuimos en este enfoque cualitativo para ser bien descriptivos en ese aspecto, ¿verdad? De si existe y si existe, cómo se da. Y trabajamos un diseño fenomenológico empírico que fue el que nos permitió analizar, porque este enfoque, este diseño, perdón, se basa en examinar la forma en cómo estos individuos perciben y experimentan estos fenómenos, lo interpretan y le da significado. Así que no solamente identificamos que existe a través de este enfoque y este diseño, sino que nos permitió ver cómo ellos lo experimentan, cómo lo significan, cómo lo interpretan. Y yo creo que esto específicamente, la metodología, fue sumamente importante para dar cuenta y darle visibilidad. Sí, es importante y el conocerlo y no sé cuán frecuente uno hace este tipo de metodología porque casi siempre uno busca y uno ve números bien grandotes, una muestra de yo no sé cuánta gente, bien exagerado. Correcto. Entonces, pero tú no estás buscando esa cantidad, sino estamos buscando otra área de esa muestra. Claro, enriquecerlo. Entonces, obviamente, si tú haces una investigación cuantitativa, que es la que usted expresa, que son cantidades de personas, pues ahí nos tenemos que ir por una encuesta, solamente la pregunta y que la persona la puntúe o que diga si lo experimenta o no, pero no nos enriquece lo que queremos conocer. Entonces, esta investigación, al ser cualitativa, pocas personas, nos permitió hacer primeramente una hoja de datos sociodemográficos que no solamente nos permitía conocer ese perfil del cuidador informal, sino también el del adulto mayor que está bajo cuidado de ese cuidador. Y una entrevista semiestructurada que me encanta porque esta entrevista primeramente estaba compuesta por 25 preguntas dirigidas a conocer las dimensiones del estudio, que fueron la ambivalencia afectiva, que ya le expliqué, conocer un poco acerca del cuidador informal, lo que fueron los procesos de pérdida y los procesos de duelo. Así que esta entrevista semi-estructurada en sus 25 preguntas contenía preguntas dirigidas a conocer esto, ¿verdad? Pero también teníamos una extensión de 10 preguntas adicionales para aquellas personas que el adulto mayor bajo su cuidado haya fallecido. Así que estas personas que el adulto mayor ya ha fallecido, pues para poder entrar en el estudio tenía que haber pasado por lo menos un año para poder participar. Así que así fue como entonces se estuvo trabajando esta investigación. Súper, o sea que tenemos que la investigación tiene su metodología, tiene sus protocolos, Claro, claro. hubo Todo, criterios. sí, todo estuvo. Los criterios de inclusión en ese momento cuando, déjame explicarte bien cómo es la cosa. Dale, Cuando dale. nosotros fuimos a recopilar estos participantes, yo no quería que fueran personas que yo conociera, yo no quería que fueran familiares, así que, perdón. En este proceso, lo que hicimos fue crear un Google Form que estuvimos compartiendo en mis redes sociales y aquellas personas que querían compartirlo, ¿verdad? Podían darle share. Y entonces, esas personas que entendían que tenían los criterios completaban ese form y después de evaluarlo, yo como investigadora principal les daba una llamada, dialogaba con ellos a ver si realmente podían ser participantes del estudio. ¿Qué encontramos? 63 personas llenaron ese form. En menos nada. Yo creo que había pasado como unos 5 días de haber lanzado ese afiche con el Google Form. 63 personas. De esas 63 personas,
solamente 5 pudieron participar. Realmente era lo que necesitábamos para poder establecer el fenómeno, pero de 63, solo 5. 5 eran los únicos que tenían la disponibilidad. Cuando nosotros establecimos el protocolo de crisis y fuimos a realizar las entrevistas, la clínica interdisciplinaria estaba en tiempo de verano, en lo que es junio. Y eso, en lo que es junio y julio, la clínica tiene un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, al contrario de los otros meses que están algunos días hasta las 8 de la noche. Este horario complicó un poquito en el sentido de que la mayoría de los cuidadores que llenaron este form o su disponibilidad era antes de las 9 de la mañana porque tenían que atender al adulto mayor o después de las 5 o 6 de la tarde. Así que esto no permitía que ese recurso de apoyo estuviera disponible, por tanto no podían participar de la investigación. Y, o sea, fue una investigación bien sustentada, con muchas colaboraciones, o sea, en todo momento ese participante estuvo protegido, sabía que tenía asistencia. Eso es súper importante también. Y el hecho de haber sido así de riguroso permite tener la data que se tiene y las conclusiones a Ajá. las cuales se llevaron, que ya mismito la doctora nos va a decir. Así que a todos los que están conectados con nosotros hoy, muchísimas gracias por conectarse, que están en el chat, vayan dejando sus comentarios, si tienen preguntas, si tienen inquietudes. Vamos a aprovechar que está la doctora aquí, que es la investigadora de esta investigación, que aprovecho para preguntarle, este tipo de investigación, ¿cuántas se han hecho en Puerto Rico o si esta es la primera que se hace, yo? Enfocados en la ambivalencia afectiva, en procesos de pérdidas y duelo, considerando que los cuidadores se exponen a múltiples pérdidas antes de la muerte del adulto mayor bajo su cuidado, ninguna. Hasta ahora esta, que es la que de alguna forma va sentando las bases sobre este aspecto y que utiliza un modelo sociológico y lo, lo lleva a que sea apto para una investigación psicológica. En este caso, se usó el modelo de multiangulación de Clark Moustakas, que es un modelo que nos permitió ver la investigación desde múltiples ángulos, no solamente por la intención de cuidar, ¿verdad? De conocer los cuidadores, saber la percepción, esos recuerdos, la imaginación, sino que también a través de la temporalidad, porque analizamos tiempo vivido, experiencia a través del tiempo, pasado, presente, futuro, esa capacidad que el cuidador tenía para futurizar, intersubjetividad, el ver cómo esos cuidadores incluyen a otros, esa relación que tiene con otros, cómo sincroniza esas experiencias pasadas, individuales, colectivas. O sea, esta investigación permitió muchos ángulos, desde la realidad empírica, o sea, saber que todos tienen una misma idea o la representan como un todo. Obviamente, el poner en perspectiva teórica esto, descripciones estructurales, o sea, eso fue ese conocimiento científico que aunque limitado aportó a esta investigación la intuición, o sea, esa experiencia humana, esa esencia de los cuidadores y la presión del juicio social, los aportes concluyentes, esa visión futurística para trabajar. O sea, la investigación, yo digo que lo fue todo. O sea, eh, fue bastante tiempo. Yo la realicé en un año. Me tomó. Así es, y gracias a todo ese esfuerzo, ese trabajo, sabemos que vamos a permitir ver esta otra dimensión de estos cuidadores y de las cuidadoras, porque permiten profundizar desde esta otra área, desde otro aspecto. Así que aprovecho para que todos los que están conectados dejen sus comentarios, compartan este episodio que definitivamente está súper, súper interesante. Que gracias a todos los que están conectados, la intención, como decimos aquí en el programa, es crear la curiosidad, crearle a ustedes el deseo de continuar buscando información, de saber que nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, las personas que son cuidadas van evolucionando. Ya las necesidades de las personas que son cuidadas o asistidas es diferente a una persona de hace 10 años de atrás, de un año atrás, ya es completamente diferente. Así que gracias a todos los que están conectados y que compartan el episodio. Ya tenemos todo ese escenario, Ivani, ya sabemos la razón, ya tenemos ese propósito, ya tenemos una metodología, ya tenemos ese grupo de personas y cuando tú te sentaste ya casi sin teclado, pues de tanto tiempo que estabas en la computadora.
Tengo que decir que cambié de computadora 2 veces, pero se pudo, se pudo. Pues mira, los resultados fueron impresionantes. Y te digo, realmente se recopiló más de lo que en algún momento yo esperaba que pudiera encontrarse. Primeramente, la feminización del rol. ¿Por qué hablo de feminización? Y tú me dirás, son 5 participantes, ¿por qué tú hablas de feminización? Pues mira, para empezar, los que se comunicaron, los que llenaron y completaron ese form eran féminas, todas féminas. Si buscas investigaciones relacionadas a el perfil o relacionadas con el cuidador informal, te vas a dar cuenta que cuando hablamos del cuidador principal, que es al que mayormente se le da énfasis en las investigaciones, estos en su mayoría son féminas. Ahora bien, podemos encontrar varones en el cuidador secundario, pero principalmente la mayoría de quienes ejercen el rol principal son las mujeres. Así que a través de mi investigación podemos dar cuenta de esa feminización. ¿Ok? No es que el varón no cuide, no estoy diciendo esto, es que cuando vamos al análisis, esa mayoría, ¿a quién le toca? A la mujer. Así que, empezando por allí, ¿verdad? También, en cuanto a lo que fue esa dimensión de ambivalencia afectiva, que era la principal, ¿verdad? La que más nos interesaba estudiar, encontramos que no solamente se puede dar o se puede encontrar en el cuidador de una forma a través de los sentimientos, de las emociones. Se encontró que se da a través de los sentimientos, a través de los pensamientos, a través de la conducta o el comportamiento. Pero tú sabes qué es más interesante, Iván, que se da a través del lenguaje no verbal. O sea, este hallazgo fue totalmente significativo. Cuando vamos a las emociones, encontramos de 2 a 4 emociones que eran contrarias, que coexistían con una misma intensidad y que afectaban o la calidad de vida o como ese adulto mayor interactuaba o brindaba asistencia a ese cuidador, perdón, brindaba asistencia a ese adulto mayor. Encontramos miedo, tristeza, alegría e ira. Estas 4 interactuaban de una forma que afectaba estas dimensiones que te mencioné anteriormente. En cuanto a los sentimientos, encontramos 2 a 9. 2 a 9, alivio, preocupación, estrés, frustración, angustia, incompetencia, culpa, impotencia, odio, nostalgia, sentimientos de pérdida, soledad, arrepentimiento, agobio, sobrecarga. O sea, eran un sinnúmero. Y hasta un individuo pudo experimentar todo en contradicción con una misma intensidad y que afectaba estas áreas que te mencioné. En cuanto a lo que fue los pensamientos, encontramos un choque de pensamientos entre lo que es la competencia y la incompetencia. Por ejemplo, yo sé que lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y te hablo desde la parte del cuidador, sabe que lo que está haciendo es lo mejor que puede, que son las herramientas que tiene al alcance de su mano, pero sin embargo siente que no es lo suficiente. Así que entra en contradicción competencia e incompetencia. También hay un choque de lo que son las expectativas que había trazado para su vida y esta realidad a la que se enfrenta como cuidador. Y pues obviamente siempre digo que es necesario señalar que todos estos pensamientos, cuando lo expresaban a través de las distintas preguntas que estaban relacionadas a este aspecto, era que todos estaban llenos del famoso hubiera. El hubiera, desde la psicología, es un pensamiento, una expresión contrafáctica. Esto lo que hace es que sustenta estos pensamientos dicotómicos, es decir, estos pensamientos que van entrando en contradicción. Y esto afecta tanto al cuidador y su calidad, como a esa asistencia que brinda, como a su entorno. Y entonces ahí es cuando entra la ambivalencia afectiva como mecanismo de defensa. Como no puedo lidiar con esto, pues yo tengo ambivalencia afectiva. O sea, no sé lidiar con esto, no lo puedo expresar, no lo puedo poner en palabras y se complica ese panorama. Cuando hablamos a través de las conductas, esa ambivalencia se presentó como conducta sumisa, conducta inhibida y sumisa o inhibida, perdón, que es lo mismo, conducta agresiva y conducta asertiva. Cuando hablamos de conducta sumisa e inhibida, es esta persona que
pues sabe que tiene que hacer esto, lo hace, pero en ningún momento establece límites, en ningún momento dice, mira, yo no puedo, simplemente se aferra a este aspecto de, mira, me tocó y lo hago, no me queda otro remedio. Cuando hablamos de la conducta agresiva, ya ahí estamos viendo muy marcado lo que es la ambivalencia afectiva, porque es este cuidador que, por ejemplo, mira, yo pensé que yo le pedí a Dios que se muriera, o sea, yo lo trato, pero lo trato hostil. Voy a su cuarto, lo baño, pero cuando lo baño, ¿verdad? Le paso ese paño sin delicadeza, o sea, solamente por ese aquel de que tengo que salir de él. O sea, esto va afectando. Cuando hablamos de la asertiva, pudimos encontrar que a pesar de que habían cuidadores que lo realizaban este cuidado de forma sumisa, o sea, porque le tocó, e iban a su psicólogo, estaban presentando conducta agresiva. ¿Y por qué se da esto? Porque no profundizamos en ese sentir del cuidador. Entonces, cuando vamos a los cuidadores informales, que fue otra de las dimensiones bajo estudio, encontramos primeramente la asunción del rol. Ese cuidador ejerce ese cuidado influenciado por un factor afectivo y moral que va disfrazado de un sentido de obligaciones. O sea, yo tengo el deber porque él fue mi papá, porque él me cuidó, porque la iglesia me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Así que este cuidador, sea por la manera, por una obligación real o una obligación moral, dedica 35 horas como mínimas al cuidado sin tener una formación. O sea, que aunque ese cuidador tiene estudios de maestría, bachillerato, sea doctorado, no hay formación. No tiene capacitación para ejercer un cuidado básico al adulto mayor. También encontramos que lo que es el apoyo familiar y económico estaba escaso, o sea, encontramos cuidadores que no tenían ni apoyo económico, que le mandaran dinero, ¿verdad? Para poder lidiar con los gastos, pero tampoco cuidado de poder relevar con otro familiar el cuidado de ese adulto mayor, o sea, tareas comunes. Encontramos que la mayoría de los cuidadores, aunque sus tareas eran diferentes, ¿verdad? Eran comunes. Aseo, higiene del adulto mayor, preparación de alimentos, la alimentación, el brindarle los medicamentos, el buscárselos a la farmacia, hacer la limpieza y las gestiones, ¿verdad? El pago de las cuentas, la limpieza del hogar, su movilidad, supervisión física, supervisión económica. Tenemos a una de las cuidadoras que su mamá, que era quien ella cuidaba, aunque sí era funcional, mentalmente no era funcional al punto de que ella tenía que pelear con ella para que se metiera al baño, o sea, para que se diera su baño, para que se tomara sus medicamentos, para que controlara su dinero. Eh, y estamos hablando de una cuidadora que trabajaba a tiempo completo y que ya esto estaba afectando no solamente el cuidado que ejercía sobre su mamá, porque entraban en muchas discusiones, sino que también se estaba afectando su matrimonio. Encontramos dificultades en todos los aspectos que pueden ser importantes para el adulto mayor. El bienestar económico, el social, el familiar, el intelectual y el emocional, tanto en ese cuidador, pero también se estaban afectando en el adulto mayor y sobre todo la feminización del rol. Encontramos, cuando analizamos lo que era la dimensión de las pérdidas, encontramos pérdidas de vida, pérdidas de aspectos de sí mismos, pérdidas de objetos externos, pérdidas emocionales. O sea, estos cuidadores se enfrentaron a la muerte del adulto mayor, la muerte de amigos, de familiares, de mascotas, de trabajo, de estudios, de relaciones de pareja, de amigos, su libertad, sus valores, sus ideales, su tiempo, los planes que habían trazado, los que eran sus rutinas diarias, su identidad, su autoestima, todo esto se vio afectado. Y cuando vamos a lo que es el proceso de duelo en sí, podemos ver que una de las participantes específicamente perdió a dos adultos mayores en diferentes ocasiones. Ahora bien, esta participante en su primera experiencia experimentó un duelo retrasado. Este duelo retrasado eh,
es cuando se da más adelante y no en el momento donde ocurre esa pérdida. Y posteriormente, en la segunda experiencia ¿verdad? De pérdida, de duelo que tuvo esta participante, experimentó un duelo anticipado y un duelo distorsionado. O sea, encontramos a través de esta investigación que una persona puede experimentar dos tipologías de duelo en un mismo momento, en una misma situación. Que esto es algo que nunca se había hablado. Siempre hablamos, experimentó este duelo o experimentó otro. Pues mira, no. Se pueden dar dos formas de duelo en una misma persona y esto complica aún más su panorama. Tuvimos otra participante que a pesar de que había perdido a ese adulto mayor hace 13 años, las emociones y esos sentimientos en contradicción estaban presentes al 2023, perdón, que se realizó la investigación porque se finalizó con ella en diciembre de 2023. O sea, esa persona, 13 años después de la muerte de ese adulto mayor, continuaba experimentando la ambivalencia ¿No? afectiva. Lo que estás diciendo, tú estás comentando y dando los hallazgos, y yo aquí me estoy imaginando, es como si tuvieras o- en el piso, como si tuvieras una tapa y de momento la levanté y allá hay un boquete por ahí que hay que empezar a explorar. Claro, claro, Y claro. la invitación que esto significa para tanto el grupo de profesionales como que están en contacto con nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, pero no solamente para nuestros grupos de profesionales, Ivanis, porque muchas veces lo que necesitamos es ayudar a la sensibilidad de ante ese cuidador y ante esa cuidadora que va a los sitios a buscar una cita médica y a veces se le hace tan difícil y para nosotros no podemos entender lo difícil que se le hizo a ese cuidador sacar ese espacio. Claro, y también para lo que implica la atención psicológica. De hecho, cuando yo realizaba mis prácticas clínicas e internado, yo atendí un sinnúmero de cuidadores informales y te puedo decir que tuve cuidadores que su único tiempo eran 15, 20 minutos y eso era, no hay problema. Ese es tu tiempo, yo lo voy a honrar y voy a tratar de dar lo mejor de mí en ese proceso y que tú no me vayas, ¿verdad? No te vayas como que no se hizo nada. Aunque el tiempo es limitado, no es una excusa para atender de forma eh, vamos, de una forma pertinente a ese cuidador. El tiempo que tenga, no importa si sean 5 o 10 minutos, es suficiente para, para empezar por allí, para empezar a darle ese, yo digo que esa humanidad de entender su situación, de por ahí empezar a buscar qué es lo que está provocando, por qué tienes ansiedad, pero la ansiedad es una sombrilla, o sea, ¿qué es lo que le está provocando? No es solamente decir, ese cuidador tiene ansiedad generalizada o tiene este trastorno, esta depresión. No, vamos a la raíz. Algo lo está provocando, pero si tú no descubres qué es lo que lo estás provocando, vas a seguir dándole un diagnóstico y vas a mandarlo al psiquiatra a que lo medique sin atender la situación real. Y eso es bien importante. Sí, así que todos los que están conectados, muchísimas gracias por sacar de su tiempo y estar con nosotros conversando con la doctora Ivanis Capas Pérez, ambivalencia afectiva entre la devoción y el desgaste en los cuidadores informales, un tema que estamos seguros que le va a provocar que busque más información, un tema que esperamos que continuemos teniendo repercusiones en cuanto a la búsqueda de ese entendimiento, de la búsqueda de esa identificación de forma que podamos ayudar a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, en la búsqueda que seamos parte de ese proceso de visibilizar el trabajo que hacen nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, que tan normalizado está que pensamos que no tiene valor y cuando profundizamos sabemos lo importante que es y lo sabemos cada uno de nosotros, tanto en lo que nos está diciendo la doctora Ivanis, como también cuando conversamos y cuando leemos la información del doctor Ángel Muñoz, que también nos da esa información cuando vemos los resultados de esos estudios que están presentando, sabemos que tenemos que continuar visibilizando esa tarea, esa labor de los cuidadores y de nuestras cuidadoras.
Y acá, Ivanis, el tiempo se va a las millas. Y a modo de un resumen de esas conclusiones y de que nuestros cuidadores que están conectados, a los que van a estar viendo el episodio y los que lo van a estar escuchando en las diferentes plataformas, ese resumen de esta investigación que tú nos acabas de compartir. Un resumen, la ambivalencia afectiva es real y se presenta en los cuidadores informales a través de emociones, sentimientos, conducta, incluso de ese lenguaje no verbal. Así que, tanto cuidador, si tú identificas, que valga la redundancia, te identificas con lo que aquí se habló, si algo te resuena, atiéndelo. O sea, no esperes a que seas una ollita de presión y explotes, como yo digo. Yo digo que todos somos como una olla de presión y le vamos echando adentro, ¿verdad? Esas situaciones. Y cuando esa ollita dice soltar su vapor, eh, o explota, ya es tarde para nosotros. Así que mientras tengamos la oportunidad, vamos a hacer lo que es pertinente. Si te identificas, busca ayuda. En cuanto a aquellos que están cercanos a ese cuidador informal, si tú identificas que esa persona que está cercana a ti es cuidador, identificas algo de lo que aquí hablamos, recomiéndale que busque información sobre lo que es la ambivalencia afectiva y se pueda orientar y pueda buscar la ayuda que es pertinente, primeramente para que no se afecte su calidad de vida, sino para que tampoco repercuta en el cuidado que le ejercemos a ese adulto mayor. O sea, últimamente las noticias están plagadas de un sinnúmero de reportajes de negligencia hacia el adulto mayor o hacia ese cuidador que explotó, ¿verdad? De forma impulsiva hacia ese adulto mayor. O sea, no permitamos que llegue a esto que es tan lamentable. La ambivalencia afectiva es real y se puede atender. Así es, como está diciendo la doctora, la ambivalencia afectiva es real y una vez, y ahora que ya la doctora nos ha permitido tener este contacto con ella, nos toca continuar buscando información para poder tener esa mejor calidad de vida, para poder seguir hacia adelante. Y quiero aprovechar también para todos los que están conectados para recomendarles que nosotros en el canal tuvimos la participación del doctor Ángel Muñoz hace algún tiempo hablando del estudio de perfil de los cuidadores informales aquí en Puerto Rico. Lo pueden buscar en el canal, le puede escribir ahí signos vitales perfil del cuidador y lo va a llevar directito. Y aprovecho para contarte que el doctor Ángel Muñoz fue el director de esta investigación junto a la doctora Coral Dávila como segundo miembro y doctora Verónica Vélez como lectora. Fueron parte de mi comité que me ayudó, me dirigió en este proceso a que fuera real esta investigación, que se pudiera presentar y que fuera aprobada y que hoy podamos estar hablando aquí de esto. Así que a ellos siempre les doy las gracias y pues les comparto su colaboración en este proceso con ustedes. No, súper, y quiero presentar esto porque también lo traigo con la intención de que me gustaría que de tu parte nos expresaras cuál fue ese sentimiento cuando uno recibe esta información, porque luego de tantas computadoras, de tantos teclados, de tantas horas, recibir esta información, ¿qué se sintió? Yo me pongo en contacto por primera vez con lo que es el Congreso Internacional en Praga. Primeramente estaba para ese tiempo mi investigación era una propuesta y yo pues, yo digo que sí bien presentada. Y puse la información y entonces ya había pasado meses largos, o sea, bastante tiempo. Y comienzo a trabajar en el municipio de Ponce y empezando, novatita. De momento me llega la notificación al email y yo, ay, ¿qué será esto? No, no me suena. Cuando yo lo abro, ¡ah! ¡No puede ser! Y yo comencé a gritar y era como, no tengo palabras para explicar que esta investigación haya sido seleccionada en un congreso tan importante como el que se da en Praga, que es un congreso internacional de psicología. Así que saber que puedo viajar en julio a presentar y darle visibilidad no solo al rol y al aspecto emocional de los cuidadores sino en Puerto Rico, sino que también lo puedo llevar a otras partes del mundo, que esto también se puede estar presentando y que alarma.
Vamos, porque Puerto Rico, a partir del 2020, ya tenemos una población de adultos mayores de 28.5% y la Organización Mundial de la Salud un 39%. Ya estamos en que para el 2050 se va a duplicar un 50%. O sea que estamos hablando que en el 2050 muy probablemente Puerto Rico tenga más del 50% de su población en adultos mayores. Y una isla tan pequeña que a nivel mundial esté en un octavo lugar, realmente hay que darle visibilidad y poder llegar allá a otras partes del mundo, sin duda, te puedo decir que no tengo palabras para agradecerle a Dios por tanto. Muy bien, Iván, y para nosotros también es un placer y es un orgullo. Desde aquí te enviamos un súper abrazo, como dice el doctor Robinson, un abrazo a Papá Chao, porque cuando se esfuerza, cuando se tienen los resultados, cuando hay algún reconocimiento y cuando se tiene la data de lo que tú nos estás presentando, definitivamente tenemos que detenernos y prestarle atención. Así que muchísimas gracias y de igual forma, gracias por sacar de tu tiempo y estar con A nosotros ustedes por el aquí espacio. en el programa, porque sabemos que es algo súper importante y que va a ayudar a cambiar ese rumbo en cómo se visibilizan a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Así que de verdad, muy, pero súper agradecido contigo. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias por sacarle su tiempo en el día de hoy. Le pedimos que se suscriban si todavía no están suscritos aquí al canal de Facebook o al canal de YouTube, que vayan, se suscriban para que el algoritmo nos identifique y más personas puedan ver el contenido. Gracias a Ivanis por sacar de su tiempo. Espero que después que venga de Praga, venga para acá y nos cuente la experiencia y todo lo que obtuvo por allá y nos mantenga dándonos update de la investigación. Claro que sí, con el favor de Dios así será y agradecido por este espacio, que como dije, no me esperaba que me tocara aquí desde este lado como invitada, pero bien agradecida, gracias. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Así que, bye. Hasta